Hoy voy a hablar de juegos. Han salido muchos juegos nuevos en 2021, pero yo no los he jugado. Así que en vez de esos, vamos a ver los que he empezado este año. Little Nightmares, o Pequeñas Pesadillas, es un juego muy atmosférico y te cagas de miedo. Los diseños de criaturas y su mundo son muy creativos y prestan mucha atención al detalle. Colors Live no es un juego, sino un programa de dibujo, y te cagas de miedo. Es muy completo y se controla con una combinación de los botones y el lápiz Sonar, que funciona a través de sonido. Tiene un modo campaña, en el que pintas algo cada día con ciertas restricciones, y otros jugadores te pueden votar. Todo esto para llegar a tu meta, Wario. ¡Yes! Detroit es un juego que al fijarse menos en el gameplay, puede desarrollar más su historia y su dirección artística. La historia es bastante competente y tiene muchos caminos que hacen que cada partida sea diferente. Neo: The World Ends With You es un juego hecho por el mismo creador de Kingdom Hearts. Yo solo he jugado la demo, pero tiene muchísimo estilo y hace cosas muy interesantes con el gameplay y la historia. Dragon Quest 11 Ecos de un pasado perdido, edición definitiva S. Si Dragon Quest solo fuera el tema de batalla, ya sería suficiente, pero además viene con un juego entero. Es un RPG de estilo clásico, con un sistema de combate simple aunque algo confuso. También hace algo poco común en los RPGs y es que te da mucha libertad de movimiento, como movimiento libre en el campo de batalla y salto y sprint fuera de él. Tiene un estilo gráfico muy encantador con personajes diseñados por el dibujante de Dragon Ball, y su historia es bastante entretenida. También llegué a jugar a muchos juegos clásicos con el Nintendo Switch Online y llegué a completar el primer Zelda y el Super Mario Bros. Original, pero son demasiados títulos para hablar de todos ellos, así que quizás lo haga en otro momento. Todo esto se considerarían menciones honoríficas, tanto por si los he jugado poco o porque el resto de juegos de la lista me gustaron más. The Room es un juego de puzzles de estilo point and click, que va evolucionando mientras avanzas, empezando como un simple desafío de abrir una caja, dentro de una caja, que tiene dentro una caja, y cada cual es más difícil. Tiene una historia sorprendentemente extraña, y no solo por el hecho de que la tenga. Se puede jugar tanto en la pantalla táctil como en el televisor con un puntero. Es muy entretenido para resolver junto a otra persona y se puede completar en un par de sesiones. Undertale es bastante popular, y no sin motivo. Tiene una historia interesante, personajes divertidos, un gran sentido del humor y mucha capacidad de subvertir las expectativas del jugador. El problema es que para poder disfrutar de todo esto hay que jugar sin saber nada, o muy poco. Y yo tuve la gran idea de ver un gameplay en su totalidad y todos los vídeos de secretos y curiosidades que había, eliminando por completo cualquier posibilidad de descubrir cosas por mi cuenta antes de jugarlo. Pero esa es la clave, yo no pensaba que lo iba a jugar, y para cuando cambié de opinión era demasiado tarde. Ahora, en lo que básicamente es una segunda partida, aunque no fuese lo mismo, puedo encontrar bastantes cosas que se mantuvieron, como la música, las secuencias de defensa, y el guión, que sigue siendo bastante bueno. Shadow of the Colossus es intimidante. Es algo misterioso, que te habla en otro idioma. Te hace preguntarte quién eres, dónde estás y el qué estás haciendo, todo sin palabras. Te cuenta historias de otro tiempo, a través de su mundo desolado, mientras buscas a los colosos, que se esconden bastante bien para ser gigantes. Estos son una mezcla entre un humano, un animal y una estatua de piedra, y para vencerlos debes escalarlos y encontrar sus puntos débiles. Me queda bastante por acabarlo, pero me ha gustado lo suficiente para ponerlo en la lista. ¡Oh, es un Pikachu! Pues no, este es el único juego de la saga Pokémon en el que Pikachu no viene de base. Bueno, está el de ese señor, pero ese no cuenta.
Pokémon Blanco y Negro fue el último juego principal que intentó innovar bastante, o al menos hasta que salió el Arceus, desarrollando más los aspectos de la historia, personajes y el mundo. El gameplay no es tan innovador, siendo muy parecido al resto de las entregas. Mi parte favorita era explorar y encontrar nuevas ciudades, con sus respectivas canciones. Tiene un apartado gráfico bastante interesante, con paisajes 3D y personajes 2D, algo que fue hecho deliberadamente, y con una cámara dinámica que hace que muchas localizaciones que pasarían desapercibidas sean más especiales. Este fue el primer juego de Zelda que conocía desde su estreno, y mientras esperaba el lanzamiento de otro, me lo cogí. O sea, lo compré, no me lo cogí, ¿sabes? Si me entiendes. Lo primero que llama la atención es la estética, que recuerda un diorama de arcilla, y que a pesar de ser simple, es impresionante a nivel técnico, aunque lo que realmente lo hace destacar es su historia. Es una historia en la que mientras progresas vas desvelando una realidad muy poco agradable, que no te esperas para nada en un juego así. Es, junto a Majora's Mask, uno de los títulos más extraños de la serie, cosa que también se ve en los jefes, como este por ejemplo, que es literalmente una cara en el suelo. Eso sí, tiene muchos momentos Zelda clásico en los que el siguiente paso para avanzar se esconde tras algún acertijo críptico o puzzle poco claro. Lo que sí que no tiene derecho de ser tan bueno es la banda sonora, con piezas alegres, o aventureras, extrañas, calmadas, y emotivas. Y también está Kirby. Metroid Dread es la continuación de Fusión, que salió hace 19 años. Y para mí está bastante logrado. Tiene su atmósfera, con bichos extraños y escenarios muy detallados, controles extremadamente pulidos que te permiten hacer cosas así. Y la historia es justo lo necesario, no demasiada para arruinar la atmósfera, pero con sus momentos altos, que son bastante merecidos, considerando que es el final de este ciclo de la historia. La nueva idea que trae este juego son los Emi, unos robots que tienes que evitar a toda costa, pues te superan en todos los aspectos. A mí estas secciones me parecieron un buen cambio de ritmo, que sin el cual se podría haber hecho un poco repetitivo. Una pega que sí que le pondría es el tremendo salto de dificultad entre los jefes y el gameplay normal, que casi parecen de juegos distintos. En Dread, la cosa no acaba con el jefe final. Al acabar, te dan un tiempo, el tuyo, y una ilustración. Te quedan otras 5, que conseguirás cada vez que superes tu tiempo. Y si decides, en vez de eso, volver y descubrir cosas que te hayas dejado atrás, también te dan recompensas por ello, una por cada área. Y además, también hay formas de saltarse el ritmo establecido del juego, lo que es muy útil para speedruns y todo eso.
o sea que en cuanto a postgame está bastante bien. Oh, y también hay modo difícil. Un aspecto más controversial de este juego es la historia de su desarrollo, en la que todos los trabajadores que aportaron menos de un 25% no fueron incluidos en los créditos, a pesar de que su trabajo siguiese ahí. Otras personas han cubierto esto mejor y recomiendo investigarlo. Este fue un juego que salió un poco de la nada, a finales de 2020, y la verdad superó bastante mis expectativas. Es estilo Warriors, lo que significa que hay mucho de pegar a cientos de enemigos que no se esfuerzan en contraatacar, algo que no parece muy divertido, y al principio es así, pero si sigues un poco más, intentas aprenderte los movimientos de los personajes y vas avanzando en la historia, algo hace clic y de repente te das cuenta de que te lo estás pasando bien. Bueno, o al menos así fue en mi caso. Tiene tantas cosas buenas que me sorprendió lo rápido que perdió relevancia, incluso yo lo había dejado de lado. Al revisitarlo para este vídeo me acordé de todo eso, la música con los remixes de Breath of the Wild y piezas originales, la historia que va por episodios y desarrolla personajes que no recibieron mucha atención en el original, los colores vivos y el sistema de luces que es bastante espectacular, como se ven estas capturas que son de gameplay en tiempo real, y las maneras en las que el juego cambia sus reglas para sorprenderte, son todas razones por las que esta es una experiencia memorable. El rendimiento es bastante malo, lo que es gracioso. Super Smash Bros. Ultimate es básicamente el multijugador por excelencia de la Switch, tras Mario Kart, y es el primero que yo elegí, lo que considero una buena elección. Con la cantidad ingente de personajes, cada uno más o menos con sus propios movimientos, todos los escenarios, incluyendo los que puedes hacer tú, la banda sonora de más de 800 pistas, el creador de Ms, en el que puedes hacer a Sans, y el Home Run Contest, en el que puedes hacer ridículo, solo o con amigos. Y tiene a Kirby. Mickey Mouse luchando contra sectas o algo así. La atracción principal de Kingdom Hearts 3 es el combate, que enfatiza mucho la verticalidad y el movimiento. Te puedes impulsar hacia arriba con las estocadas de tu llave espada, puedes subir por las paredes, lanzarte hacia objetivos lejanos y hacer piruetas en las columnas. Es muy colorido, sobre todo en los ataques especiales, que toman la forma de diarrea de luces Navidad, o sea, atracciones de Disneyland. Se supone que aparte de Disney también hay cosas de Final Fantasy, aunque yo no he llegado a ver nada de eso. Y también está Hades, el único buen personaje de este juego. Sky, o Children of the Light, apareció misteriosamente en la App Store hace unos años, sin ningún gran anuncio, y fue una gran sorpresa, siendo un buen juego de teléfonos y gratis. En 2021 salió para la Switch, así que decidí volver a probarlo. Al empezar, y en general durante toda su duración, te cuenta muy poco y tienes que arreglártelas por tu cuenta. Puedes volar y vas rescatando estos espíritus extraviados, exploras un mundo de nubes y los trozos de tierra entre medias, poblados por criaturas extrañas y una arquitectura muy peculiar. También hay un aspecto social, porque este es un juego online, otra cosa que no te cuenta, aunque lo puedes jugar perfectamente solo. También puedes comunicarte con otros jugadores a través de gestos y señas, pues no hay un chat. Incluso hay una opción para ser amigos e ir de la mano a pasear. Aquí estamos intentando abrir esta puerta, en la que hacen falta 4 jugadores, y nos falta el último, que no viene. Vale, ya está. Este ha sido mi mayor logro en este juego. También puedes encontrar mensajes que han dejado otras personas, como en el Dark.
Sonic Mania es mejor aún que este vídeo de un gato preocupado. La historia de este juego es que un grupo de fans se reunió y seleccionó lo mejor de Sonic clásico y lo juntó en el equivalente de un parque de atracciones de los videojuegos. Y Sega, en vez de ir a su casa a romperles los dientes y lanzar su televisor por la ventana, como haría Nintendo, lo publicó como un juego oficial. En él empiezas lento, vas ganando impulso y antes de que te enteres, estás esquivando obstáculos, subiendo bucles, atravesando paredes, rebotando por los aires y enfrentándote a los montones de ideas creativas que trae cada nivel. La música está a la par, rebosando de energía y perfectamente encapsulando el espíritu de Sonic clásico. Es rejugable desde el momento que lo acabas y también tiene una expansión, que yo no he probado. Si tengo que ponerle alguna pega, es que el sistema de vidas puede ser bastante frustrante, sobre todo cuando acabas de llegar al jefe y te mata y tienes que repetir todo el nivel. Tras 2 años de espera, vuelve Deltarune, con un 10% más de Sans. Esta segunda parte es probablemente el juego más consistentemente entretenido del año, con un ritmo impecable, que te lleva de una trama interesante a la otra. En mi partida solo me atasqué una vez y eso fue por mi culpa. Este capítulo toma lo que propuso el anterior y lo expande, añadiendo jugabilidad fuera y dentro de las batallas. Tiene una historia que hace que una hora parezca mucho más larga, en el buen sentido. Es un mundo colorido, lleno de personajes carismáticos y una banda sonora que me da ganas de hacer otro montaje. Y por si fuera poco, también es gratis, aunque no está en español. Es Mario, o sea, que hay que explicar la cantidad de mundos cuidadosamente elaborados en el perfecto equilibrio entre detalle y jugabilidad, la cantidad inacabable de enemigos en los que te puedes transformar, gorros por todas partes, la música. Go off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. In bags or a pass, say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon from this great wide wacky world. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. Skyward Sword HD era mi juego más anticipado de 2021, y eso que es un juego de hace 10 años. Siguiendo la tradición de los juegos de Zelda de ser visto con mejores ojos tras el lanzamiento del siguiente, este relanzamiento ha destacado ciertos aspectos que el juego desarrolla más que su sucesor, Breath of the Wild, como por ejemplo la historia. La introducción es lenta, pero esto es necesario para introducir a su mundo en las nubes y los personajes, con los que quiere que sientas una conexión, para que tu motivación no sea simplemente un salva a la princesa porque eso es lo que te ha dicho el juego. También aquí aprenden los controles, mayoritariamente realizados mediante gestos direccionales del mando, que se traducen a estocadas de tu espada, el movimiento y aleteo de tu pájaro, tu dirección al nadar y más. A mí me gusta bastante este sistema, pero en algunos casos puede ser excesivo, y eso se puede arreglar optando por el nuevo sistema de control que usa los palos analógicos para estas acciones. Tras todo esto, te lanzas al vacío, al mundo bajo las nubes. Este se compone de 3 áreas, que van cambiando mientras progresas, y en estas encuentras mazmorras, algunas de ellas más normalitas, como el tenebroso templo de la contemplación o el marchoso templo de la tierra, pero luego hay algunas que son realmente creativas, como la cisterna ancestral, con su dinámica de cielo inframundo,
o El Galeón de las Arenas, que literalmente es un barco pirata tripulado por robots. La música es otro punto fuerte, con piezas orquestadas que recuerdan más a una película, y el resto piezas sintetizadas. Antes de acabar quiero volver a hablar de la historia, pues este juego se centra totalmente a su alrededor, resultando la historia más competente de toda la saga. Este juego y el siguiente están en la misma posición en la lista, pero tenía que hablar de uno primero, y le ha tocado a este. Gris es como un cuento de irse a la cama. Gris no te habla en ningún momento, pero te dice mucho. Gris es una historia ambigua, que se puede disfrutar tanto si la entiendes como si no. En la que los males podrían ser emociones procedentes de alguna tragedia. O quizás solo son monstruos de cuento. Todo podría ser una metáfora. O quizás solamente un bonito recuerdo. Gris es un viaje que te deja llevar por los colores y el sonido, cada vez más lejos, en el que te podrías perder sin fin. Gris es una obra de arte. Gris es como dijo Josejo en su vídeo, que recomiendo ver, Gris es tanto para la gente que le gustan los juegos como la gente que le gusta el arte en general. Bueno, pues ahí está. Yo tenía pensado sacar este vídeo en enero y llevaba planeándolo desde diciembre, pero con un formato tan nuevo para mí se me complicó la cosa. Bueno, quizás el año que viene lo conseguiré. Muchas gracias a este gamer épico por esperar tanto para que saliese el vídeo. Creo que eso es todo, así que me despido y nos vemos.